¿Qué es una mala relación? Es posible que hayas escuchado todo sobre los diferentes signos de una relación tóxica, cómo salir de una relación peligrosa y todo lo demás. ¿Cómo sabes cuándo inicia todo? Los signos existen, pero a veces parecen inofensivos para algunos. Otros, incluso si logras salir, estas malas relaciones aún pueden atormentarte. Julia Chikatin, de 22 años, terminó una mala relación. Ella esperaba graduarse con un título en ingeniería biomédica. A pocos días de graduarse, Julia desapareció. Poco después, su cuerpo fue hallado en una zanja cerca del lago Barches el 18 de noviembre de 2022. ¿Pero qué le pasó a Julia? ¿Por qué fue atacada tan brutalmente? ¿Quién lo hizo? La respuesta era clara desde el inicio, pero no se supo hasta que Julia perdió la vida, dejando a su familia y a Italia en dolor y miedo. El terrible caso de Julia Cecchettin afecta demasiado a Italia porque, tristemente, Julia fue víctima de un problema que es demasiado prevalente en la comunidad italiana. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Cada semana publico nuevos casos de crímenes reales. No soy un bot de inteligencia artificial que aprovecha tragedias, soy una persona real hablando con otras personas reales. Si quieres ver documentales de crímenes reales, suscríbete. Es gratis y te avisará de mis próximos videos. Julia Chiquet nació el 5 de mayo de 2001, hija de Gino y Mónica. La pareja también tuvo dos otros hijos, una hija llamada Elena y un hijo llamado David. La familia vivía en Padua, Italia, donde ocurre el resto del caso. Julia se consideraba obstinada y cariñosa, siempre dispuesta a ayudar. También era muy gentil y cariñosa. Incluso si Julia no le agradaba a alguien, sería educada y madura al respecto. Eso ciertamente no significaba que no tuviera límites y dejara que las personas la pisotearan, sino que prefería manejar situaciones incómodas, comunicándose y resolviendo las cosas. Julia también era inteligente como un látigo. No era el tipo de estudiante que no sabía lo que quería hacer. Tenía un plan para todo. Le interesaban biología, salud, tecnología e ingeniería. Se veía trabajando en el campo de la biomedicina y eso fue exactamente lo que hizo después de la secundaria. Julia se inscribió en la Universidad de Padua, Italia, y obtuvo una licenciatura en ingeniería biomédica en el año 2020. Solo con echar un vistazo a su elección de carrera, debería ser suficiente para decirte que Julia no era una persona promedio. Era increíblemente inteligente, talentosa y especial. Julia estaba realmente feliz con su elección de estudio porque significaba que podía trabajar en dos campos que le apasionaban. También ayudó que fuera un programa de 3 años. Y avanzando rápidamente al año 2023, Julia estaba esperando con ansias su graduación. En la Universidad de Padua, Julia conoció a Filippo Toretta, un compañero de estudios. Filippo estaba en el mismo programa que Julia, también se estaba especializando en ingeniería biomédica. Y él, como cualquiera que conociera e interactuara con Julia, estaba encantado por ella. Julia y Filippo no se conocieron inmediatamente después de comenzar la universidad. Se conocieron en 2022, cuando ambos ya habían cursado más de la mitad de sus estudios. Julia se interesó en Filippo y empezaron a salir por esa época. Julia se dirigía cariñosamente a Filippo como Pipo en sus conversaciones de texto regulares. Las cosas estaban bien al principio, con la pareja siendo constantemente cariñosa el uno con el otro, pero la relación no duró mucho tiempo. Alrededor de 1 a 1,5 años en la relación, en el verano de 2023, cuando Julia estaba a punto de graduarse, la pareja rompió. Pero lo cierto es que, a la temprana edad de 22 años, tanto Julia como Filippo tenían toda su vida por delante. Esta ruptura fue más un contratiempo menor que cualquier otra cosa. Aunque a Julia no le costó mucho superar a Filippo, lo mismo no se podía decir de él. Aunque todo parecía bien, en realidad no lo era, ya que Filippo era emocional, enojado y posesivo, y quería a Julia solo para él. Esto indica que Julia fue quien terminó la relación, no Filippo, y él quería recuperarla a toda costa. Según Elena, la hermana de Julia, Filippo solía actuar irracionalmente incluso en buenos momentos y era muy impredecible en situaciones difíciles.
Constantemente bombardeaba a Julia con mensajes, siempre preguntándole dónde estaba y exigiendo saber cuáles eran sus planes en cualquier momento del día. Filippo también se aprovechó emocionalmente de Julia, diciéndole que se sentía deprimido y tenía pensamientos muy oscuros sobre terminar con su vida. Incluso después de su ruptura, Filippo insistía en que volvieran a estar juntos, ya que, citando, no podía haber un futuro sin Julia. Filippo le envió a Julia cerca de 225,000 mensajes de texto durante su relación. No es error de escritura, no me escuchó bien, son 225,000. Esos son casi 300 mensajes al día. Esencialmente, los matices de cada mensaje eran los mismos. Estaban llenos de inseguridad y celos por parte de Filippo. Constantemente desgastaba a Julia diciendo cosas como, cito, «Vamos, por favor, ¿puedes al menos decirme si empezaste a enviar mensajes de texto a algún chico?» «Julia, me siento terrible, me estás destruyendo». ¿Y cómo puedes pensar en empezar a ver a otro chico? Es muy violento hacia mí. No sabemos si Julia veía a alguien más cuando se enviaron los mensajes, pero ese no es el punto. Julia y Filippo habían terminado. Estaba claro que Julia se sentía incómoda alrededor de Filippo, y esto se demuestra por su respuesta a sus mensajes, en los que dijo, cito, «Me hiciste perder la confianza. Tus métodos me asustan, Pippo. Me tratas como criminal». Es un mecanismo de control y también enfermizo. «Pippo, estás obsesionado. Eres un psicópata». Se nota la diferencia en el tono de Julia y Filippo. Filippo suena francamente enfadado con Julia por romper con él, haciéndose pasar por una víctima, mientras que Julia puede verse tratando de razonar con él, intentando hacerle ver por qué sus comportamientos obsesivos y controladores estaban mal. Aunque la pareja terminó, Filippo seguía molestando a Julia diariamente y ella ya se sentía incómoda por su actitud. Aún así, como Julia no solía recurrir a peleas ni malentendidos, procuraba hacerle entender a Filippo con lógica cada vez. Pero tristemente para Julia, razonar con Filippo era como hablar con una pared de ladrillos. Simplemente se negaba a aceptar un no por respuesta. No solo Filippo estaba ofendido por la ruptura que Julia había iniciado, también estaba comenzando a resentirse de ella. Y la razón de esto era increíble. Por razones desconocidas, Filippo no se graduaría al mismo tiempo que Julia. Esto le molestaba mucho. Ver a su exnovia, quien hirió su ego al dejarlo, superándolo, no le agradaba. Julia preparaba su futuro y Filippo iniciaba la universidad. Filippo, egocéntrico, se amargó al ver a Julia avanzar y prepararse para graduarse. Había algo oscuro burbujeando por debajo, y Filippo pronto lo dejaría todo salir de la peor manera. Y tristemente, Julia sería la que recibiría el mayor impacto. Y lo pagaría con su vida. El 11 de noviembre de 2023 fue un día normal para Julia. Ella y Filippo todavía se encontraban de vez en cuando, pero Julia dejó claro una y otra vez que nunca volverían a estar juntos. Algunos podrían preguntar por qué. ¿Por qué Julia seguía viendo a un hombre tan obsesivo y controlador si ya habían terminado? Bueno, la respuesta no era tan simple. Filippo, desafortunadamente, sabía cómo tirar de las cuerdas del corazón de Julia y la chantajeaba emocionalmente para que pasara tiempo con él. Si Julia se negaba a encontrarse con Filippo, él la amenazaba con pensamientos suicidas y la hacía sentir mal. Julia, siempre amorosa y preocupada, no vio otra opción. No ceder ante la insistencia de Filippo. Esto también lo compartía con su hermana Elena. Además, Julia ya estaba viendo el lado positivo. Estaba a días de lanzar su birrete de graduación. Pronto obtendría su título en ingeniería biomédica y estaba emocionada. El 11 de noviembre quería hacer un viaje al centro comercial para comprar algunos zapatos para su graduación. Alrededor de las 6 de la tarde, Julia fue a un centro comercial en Marghera y estaba acompañada por Filippo. No sabemos si Julia quería que él la acompañara o si Filippo la hizo sentir culpable para ir con ella. El dúo hizo compras y comió junto en un McDonald's del centro comercial. La tarjeta de crédito de Julia mostró que pagó ambas comidas cerca de las 9 p.m. A las 10:30 p.m., el dúo salió del centro comercial. Y 10 minutos después, Julia le envió un mensaje a su hermana Elena por WhatsApp. Tristemente, este sería el último mensaje que Julia enviaría a alguien. Al día siguiente, al no saber de Julia, su padre se preocupó mucho.
Julia siempre se comunicaba con su padre, más aún tras la muerte de su madre en otoño de 2023 por cáncer. Los hijos de Gino siempre lo contactaban. Elena también estaba preocupada por su hermana porque no respondía a ninguno de sus mensajes de texto, así que inmediatamente comenzó a difundir la palabra en las redes sociales mientras estaba en Viena. Tenía una terrible sensación en el estómago porque sabía que Julia fue vista por última vez con Filippo y ahora no contestaba su teléfono. Gino procedió a reportar a Julia, de 22 años, como desaparecida en la estación de policía local alrededor de la 1:30 p.m. el 12 de noviembre de 2023. La policía actuó de inmediato y pidió información sobre Julia desaparecida. En general fue una situación extraña e intensa. Julia estaba al final de la línea y estaba saltando de alegría por su graduación. Ella no dejaría a su familia ni su futuro brillante. La policía supo que Filippo fue el último en ver a Julia y sorprendentemente tampoco lo encontraban. Nicola y Elisabetta, sus padres, tampoco sabían de él, lo que aumentó las sospechas de la policía. Un testigo llegó con información alarmante mientras preguntaban. Según el transeúnte que estaba parado en el balcón de su apartamento, hubo una pelea violenta entre un joven y una mujer en un coche negro el 11 de noviembre alrededor de las 11:15 de la noche. El área estaba a 150 metros de la casa de Julia. La chica gritó pidiendo ayuda y el testigo llamó a la policía. Pero nadie vino, ya que todas las unidades estaban ocupadas y la ayuda más cercana estaba a 45 minutos de distancia. La policía tomó nota del coche negro, que era un Fiat Punto, y después de eso, las autoridades se encontraron con otro caso extraño, pero escalofriante. La policía revisó las cámaras de una fábrica en Faso y fue inquietante. La grabación es la muy aterradora grabación de Julia siendo atacada por nada menos que Filippo. En la grabación, la policía vio claramente a Filippo atacar violentamente a Julia. Incluso intentó huir y fue entonces cuando Filippo la atacó sin piedad por la espalda y luego se le vio cargando el cuerpo inmóvil y gravemente herido de Julia en la parte trasera de su Fiat. En este punto, la policía no tenía ninguna duda en sus mentes y sabían que Filippo era ciertamente responsable de la desaparición de Julia. Hubo una intensa búsqueda de Filippo y la desaparición de Julia, junto con la implicación de Filippo, apareció en todos los medios italianos. Todos estaban horrorizados. Saber que alguien con quien Julia tuvo una relación podría volverse tan vil y peligroso estremeció a todos. Verás, Italia es un país donde los feminicidios y la violencia de género son tristemente muy comunes. Es un acto horrendo y muy arraigado en la sociedad. La cultura italiana es muy patriarcal, influida por el Imperio Romano, el fascismo y el catolicismo. No era raro en tiempos antiguos que las mujeres fueran categorizadas como ciudadanas de segunda clase. Se utilizaban como garantía, incubadoras para herederos, y se aprovechaban de ellas de todas las formas horribles que puedas imaginar. Incluso en el siglo XXI, Italia aún muestra misoginia y persisten los asesinatos de mujeres por honor. En 2023, casi 109 mujeres murieron violentamente y más de la mitad de los agresores eran exparejas. Este es el país en el que vivía Julia Cecchettin, de 22 años. Hasta ahora, la policía tenía dos tareas muy importantes en mano. La primera era localizar a Julia y la segunda era atrapar al criminal, Filippo. 7 largos días que se sintieron como una eternidad en la familia Cecchettin. El 18 de noviembre de 2023, la policía y perros rastreadores fueron al lago Barches y hallaron algo que acabó con las esperanzas en el caso. El cuerpo de Julia fue recuperado por la Unidad de Protección Civil y fue una escena horrorosa. El cuerpo de Julia, con heridas en rostro, cuello y manos, fue hallado en una bolsa de nylon en una cueva a 50 metros de altura en una zona boscosa que solía cerrarse en otoño-invierno por seguridad. Era un lugar remoto y Filippo se esforzó en ocultar la ubicación de Julia para que nadie la encontrara, pero lo lograron. El descubrimiento dejó a la familia Cecchettin en lo más profundo de la tristeza y el dolor. No solo habían perdido a la matriarca de su familia solo un par de meses antes, sino que ahora también perdieron a Julia, y eso solo días antes de su graduación.
El cuerpo de Julia fue sometido a autopsia y el 1 de diciembre de 2023 se determinó que entre 20 y 75 lesiones causaron su muerte. Las numerosas heridas en el cuerpo de Julia indicaban claramente un crimen pasional. Alguien quería asegurarse de que Julia no saliera viva de esto, y desafortunadamente el perpetrador tuvo éxito en apagar la vida de la pobre Julia, que tenía tanto por esperar. Todos estaban entristecidos por el fallecimiento prematuro y trágico de Julia, pero la policía tenía un trabajo crucial que hacer, y eso era atrapar a Filippo y hacerle pagar por su horrendo crimen. Por suerte, algo guió a la policía al camino correcto. La policía supo que Filippo fue visto por última vez en Austria, lo cual era una mala noticia. Filippo estaba prófugo y se había ido a otro país. Gino, el padre de Julia, hizo numerosos llamados en inglés y alemán para pedir ayuda a las autoridades y personas en la captura de Filippo, ahora fugitivo por la muerte de su hija. Esos llamados resultaron ser útiles, porque una semana después de que la vida de Julia fue salvajemente arrebatada, la policía alemana atrapó a Filippo en un carril de emergencia de una autopista después de que su coche se quedó sin gasolina. Aparentemente, Filippo estaba intentando huir, pero no tenía dinero consigo para comprar más gasolina para su coche. En un giro sorprendente, tan pronto como la policía alcanzó a Filippo, sus únicas palabras fueron, cito, «Soy Filippo Toretta. Maté a mi novia». Es una locura escuchar a Filippo referirse a Giulia como su, cito, novia. Claramente no la había superado y se negaba a reconocer el fin de su relación. Cuando se registró el coche de Filippo, la policía recuperó una bolsa que contenía un cambio de ropa, cuchillos de cocina y cinta adhesiva. Avanzamos hasta el 25 de noviembre. Filippo fue extraditado de vuelta a Italia en un vuelo especial de la Fuerza Aérea que aterrizó en Venecia. Fue encarcelado en la prisión de Verona y acusado de homicidio voluntario, agravado por premeditación, crueldad, ferocidad, acoso y ocultación de un arma. La policía confiscó los dispositivos electrónicos de Filippo y halló cosas extrañas en ellos. En su computadora, Filippo había hecho una especie de lista y resultó ser una lista de asesinatos. Dijo tener mapas, gasolina llena, puertas bloqueadas, atar a Julia, cuchillos, cinta, palas y más. Esta lista demuestra claramente que Filippo planeaba matar a Julia el 11 de noviembre. El asesinato fue premeditado, pues la lista se hizo días antes de que Julia fuera al centro comercial con él. La policía descubrió que Filippo estaba algo trastornado. Después de su ruptura, Filippo había instalado secretamente una aplicación espía en el teléfono de Julia para poder rastrear cada una de sus actividades, lo cual es increíble en tantos niveles. Armada con toda esta información, la fiscalía estaba esperando el juicio, que estaba programado para el 23 de septiembre de 2024. Se realizó la primera audiencia del juicio. Aunque Filippo eligió no asistir, ha confesado haber atacado brutalmente y finalmente matado a Julia. Y lo hizo frente a un juez. Filippo confesó que quería volver con Julia e incluso le trajo regalos para su graduación. Estos regalos se recuperaron de su coche al ser arrestado. Cuando Julia no cumplió con sus demandas, él le quitó la vida. Los fiscales tienen la esperanza de que el jurado esté convencido y puedan sentenciar a Filippo Toretta a cadena perpetua. Pero eso queda por ver hasta que se dicte el veredicto. Pero seamos claros, Filippo ya ha confesado este delito, por lo que parece un caso bastante sencillo. La próxima cita en la corte es el 3 de diciembre de 2024. Esperamos respuestas sobre su sentencia pronto. El terrible y violento fallecimiento de Giulia ha tomado a toda Italia por sorpresa. Las mujeres de Italia, enfadadas y asustadas, realizaron protestas y manifestaciones, y esto fue una forma no solo de llamar más la atención sobre el caso de Giulia, sino también de arrojar luz sobre la horrible y patriarcal cultura italiana. Giulia, con mucho por vivir, tristemente se sumó a la lista de más de 100 mujeres que murieron a manos de una expareja inestable. Miles de personas asistieron al funeral de Giulia. Al final del servicio le rindieron homenaje agitando sus llaves, símbolo italiano contra la violencia. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, prometió erradicar la violencia de género, impulsando la educación y aumentando fondos para refugios y centros de apoyo.
También expresó su tristeza por el fallecimiento prematuro de Julia diciendo: «Todos deseábamos que Julia aún estuviera viva, pero lamentablemente nuestros peores temores se hicieron realidad. Siento una gran ira y tristeza». Julia fue enterrada junto a su madre, Mónica, y su familia está completamente destrozada después de esta trágica pérdida. Gino, el padre de Julia, hizo una emotiva declaración e instó a los hombres a ser agentes de cambio y crear una comunidad segura donde las mujeres puedan vivir sin miedo a ser víctimas de un problema habitual en la comunidad italiana. Este aspecto completo de la cultura italiana es simplemente estúpido. Llamémoslo como es. El 2 de febrero de 2024, Julia recibió un título honorífico de la Universidad de Padua ante su familia y parientes. Todo su arduo trabajo no fue en vano, y es tan conmovedor ver que su familia tendrá una última pieza de Julia que pueden conservar para siempre como símbolo de la increíble y decidida joven que era. La hermana de Julia declaró en un editorial para un periódico italiano diciendo, cito: «A Filippo a menudo se le llama monstruo, pero no lo es. Un monstruo es una excepción, alguien fuera de la sociedad, alguien por quien la sociedad no tiene que asumir ninguna responsabilidad, pero la responsabilidad está ahí. Los monstruos no están enfermos, son los hijos sanos del patriarcado y la cultura de asalto». El creciente número de feminicidios en todas partes del mundo, incluida Italia, está demostrando la narrativa de que la modernidad no significa realmente seguridad. No significa mejor, pero ¿por qué la violencia de género se está convirtiendo en un tumor de rápido crecimiento? Aunque tengamos influencia y conciencia, no logramos mejorar el mundo para nadie, sin importar el género. ¿Cuántas personas inocentes más deben morir injustamente para que esto cambie? ¿Por qué no detenernos y proteger a los demás ahora? Estos casos dicen mucho sobre nuestro mundo y sinceramente es deprimente. Debemos comprometernos a mejorar y educar mejor a nuestros hijos para que crezcan como pilares de seguridad, no como perpetradores de crímenes que destruyen familias inocentes. Gracias por escuchar otro episodio de Historias de Crímenes Reales. Quería dar un agradecimiento especial a un par de miembros del canal, incluyendo a Natalie Weston y Dustin Frey. Si también quieres convertirte en miembro del canal, obtienes acceso a nuevos videos, a veces días o semanas antes de que se suban al público, y actualmente es la mejor manera en que puedes apoyar al canal y ayudar. Realmente aprecio a aquellos de ustedes que han decidido hacer eso, y si quieres unirte, puedes hacer clic en ese gran botón de unirse debajo del video o encontrar el enlace en la descripción. Si te gustó este video, revisa otro caso interesante que cubrí y suscríbete gratis para no perderte mis próximos videos. Soy Ty Notts, nos vemos en el siguiente.